Esta es la sesión número 14. Sesión número 14 y vamos a ver el día de hoy Estados Unidos. Pero antes de empezar con Estados Unidos, vamos a terminar con México, que nos falta un poquito de cosas que revisar. Les voy a compartir mi pantalla para ver un par de diapositivas que nos hicieron falta nada más para concluir y un video que está increíble, me encanta. Me gusta mucho ese video porque es como un resumen total de toda la viticultura mexicana. Entonces, sale. Aquí, México, nos quedamos hasta acá, ¿no? En Guanajuato, vimos este video sobre el Museo de Vino en Guanajuato, que tienen uno. Hay también una ruta turística en Guanajuato del vino. Y vamos ahora a ver a Querétaro. Ubicado en el Valle de San Juan del Río, en Ezequiel Montes, se ubican las principales bodegas. El clima es óptimo, yendo de los 25 grados en el día y en la noche una oscilación de temperatura que puede llegar a bajar hasta los 0 grados centígrados. A una altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar, es la región más ubicada al sur del paralelo norte, región vinícola. ¿Vale? Le voy a poner aquí región vinícola. Vinícola. Anoten esa información, por favor, y vamos a ver este video. Es un video de introducción de la ruta del arte y el queso y el vino en Querétaro. Ubicada, pues, en Querétaro, en Ezequiel Montes principalmente. Un recorrido entre las bodegas y entre las queserías principalmente. Y entre pueblos mágicos, ¿no? Entre pueblos mágicos también en Querétaro. Entonces, pues es como un video de toda la experiencia, así como más o menos como que ustedes crean, nada más que en mudo, ¿no? Y algunas de las bodegas importantes en Querétaro. Se encuentran, por supuesto, La Redonda. Tienen que ir, por supuesto, los que no hayan ido a la vendimia en una de estas bodegas. En Querétaro está cerquita de la Ciudad de México.
bien rápido que se puede llegar y es una experiencia, se van, se hacen, bueno, ahorita por la pandemia, pues no ha habido, ¿no? Pero ahora que pase esto, que es ahora nuestra nueva excusa, ahora que pase esto, pues vayan a alguno de los festivales que se llegan a llevar a cabo acá en las bodegas en Querétaro, ¿no? Está los 100 vinos mexicanos, se lleva a cabo el One Color y otros tantos. Y vayan en época de vendimia, vayan y pisen la uva, prueben los vinos, por supuesto, conozcan toda la experiencia, vayan a conocer los viñedos, vayan a conocer todo, ¿sí? Porque es una experiencia increíble, ¿no? Entonces, de las bodegas importantes se encuentran La Redonda, Finca Sala Vivé, que pues es un ramal de Freixenet de España, ¿no? Por, porque están en general en Querétaro muy dedicados a la producción de vino espumoso, de vino espumoso. Entonces, ¿cuál es el vino espumoso emblema de, de España? ¿Me recuerdan, por favor? ¿Cava? El cava, Alejandra, perfectamente contestado. El cava. Entonces, siendo Sala Vivé de Freixenet, ¿se podrá elaborar cava aquí en Querétaro? A ver, ¿sí se entendió la pregunta? Si pertenece a Freixenet, ¿se puede elaborar un cava aquí en Querétaro? Contéstenme algo. ¿Qué pasó? ¿Se puede o no se puede? A ver, ¿quién alce la mano quien dice que sí? Que alce la mano quien vote que sí. A ver, ahorita Vladimir dice que sí. ¿Quién más? Ana Cristina también cree que se puede hacer un cava aquí en México. ¿Quién más? Alejandra. Si no mal recuerdo, el cava tiene denominación de origen, ¿no? A ver, ¿y qué significa eso, Pavel? Pues que no se puede hacer en otro lado. No se puede hacer en otro lado. Es correcto. Fíjense que esto es muy importante porque se vende cava, ¿sí? Porque por supuesto es de Freixenet, pero fue elaborado en España. Solamente se puede hacer cava en España porque tiene una denominación de origen importante, ¿sale? No olviden ese dato. O sea, ¿con qué método está elaborado un cava? Método de elaboración de los vinos cava. Champenoise. Champenois, ¿no? Entonces, sí son pioneros, están aprovechando la elaboración de los vinos espumosos de Querétaro, ya que se lleva a cabo. Y, regálenme un segundito. Sí se elaboran vinos espumosos a partir del método Champenois, pero no serán cava, ¿sale? Van a ser vinos espumosos con este método, le van a decir método tradicional o método Champenois, como los que se elaboran en la finca Sala Vive. Ojo con eso, porque tiene denominación de origen tal como nos dice Pavel, y se debe de respetar el origen del producto. Por lo tanto, no se puede elaborar un cava aquí en México por denominación de origen. Muy bien, otras bodegas importantes como Puerta del Lobo, Viñedos San Juanito, Viñedos Azteca, bodegas y bodegas de Cote, ¿no? Que se encuentran acá en Querétaro y en la elaboración de vino, siendo las dos primeras las bodegas más importantes de la región.
Y bueno, con eso terminamos con la teoría de México, ¿sale? Por ahí no sé si tendrán alguna pregunta, porque les voy a presentar un video bastante largo que vamos a ver. ¿Pero todo va en orden? ¿Están por acá? Noemí dice que sí. Muy bien. Perfecto, Noemí. ¿Todo bien entendido? Daniela da una manita arriba. Ok. Entonces, si tienen preguntas es momento. Se llega a elaborar poquito vino, por ejemplo, en San Luis Potosí. No hablamos de San Luis Potosí, porque es muy poca la producción. Les comenté lo más relevante, ¿no? Quédense con los datos que tengan relevancia como tal. El consumo per cápita, no se los dije, es cambiante, pero ha sido un número que va en crecimiento. Hasta hace pocos años, hasta hace 6 o 7 años, el consumo per cápita era de 400, casi 480 mililitros, casi llegando al medio litro. Hoy en día ya estamos en los 950, 980 mililitros. Todavía no es ni un litro, ya está rozando el litro, ¿no? Se ha incrementado, se ha prácticamente duplicado en estos años y es un número que debe de ir todavía de manera ascendente. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a presentar este video que habla en general de toda la viticultura mexicana relevante. Y voy a apagar tantito acá el micrófono. A partir de los 80s en México se inició una, digamos, nueva etapa del vino mexicano. Siempre buscando esa integración entre tecnología, entre las formas más antiguas de hacer vino y respetando la uva desde el viñedo hasta la botella. Tenemos regiones, tenemos microclimas suficientemente buenos e importantes como para tener su propio carácter y decirle al mundo que este es el vino mexicano. Querétaro, región de vinos, digamos más al sur del hemisferio norte. Estamos a 2000 metros de altura, lo cual nos da unas condiciones geoclimáticas particulares, días calurosos, noches frescas. Los suelos son diferentes, algunos arcillosos, algunos otros calcáreos, arenosos, lo cual enriquece y da variedad y diversidad a lo que se está produciendo actualmente. El microclima es muy particular, si bien en la zona graniza mucho, acá atrás tenemos un cerro que levanta las nubes y tira todo el granizo 2 kilómetros adelante de nosotros hacia el norte. Considero que el Malbec podría ser una muy buena apuesta a futuro. Estamos le llamamos el Valle de Bernal. Yo creo que de las partes más al sur del hemisferio norte, donde podemos hacer vino, le llamamos viticultura extrema. Hemos encontrado que el Malbec se da muy bien en Querétaro, nos produce casi el doble que otras variedades. Querétaro es la región del vino espumoso. Sin duda es primer productor de vino espumoso y primer exportador de vino espumoso a nivel nacional. Estamos produciendo alrededor de 2,5 millones de botellas. Con mucha pasión iniciamos un proyecto familiar
que se llama Vinaltura, no solamente por la altitud a 2.000 metros, sino también vinos de calidad, de altura. Nosotros iniciamos en 2013, realmente somos un proyecto pequeño en crecimiento. Tenemos actualmente 6 etiquetas ya de nuestro viñedo en Querétaro. Hoy ya somos el 4º estado en orden de importancia en producción de uva. Estamos a 2.000 metros sobre el nivel del mar. La característica de un viñedo de altitud es precisamente uvas frescas, con muy buena acidez, buen nivel de azúcares, y estamos haciendo vinos que responden a ese origen. Curiosamente, en México hay 6 hectáreas de semillón. La mayoría de los vinos semillón la hacemos aquí. La creación de Viñedo San Miguel empieza como un fraccionamiento, pero le queríamos dar algo diferente y lo que le dimos fue un viñedo. No nos estamos enfocando única y exclusivamente a lo que es viñedos. Estamos haciendo una entidad, una zona turística. Lo que queremos es que la gente venga y no nada más venga a probar vino, sino que venga a una región. Tenemos unos terrenos muy minerales. Y esto obviamente, sobre todo por los blancos, pero también por los tintos, tienen mucho carácter. Tenemos todas variedades francesas. La que me han dado los mejores resultados por estos años son sin duda el Malbec, el Syrah y el Merlot. Hay unas realidades y unos microclimas muy interesantes a estas latitudes. De Aguascalientes tendríamos en este momento unas 150 hectáreas en el estado de uva para vino. Hay parte de esa producción que se vende a otros estados, como puede ser a Querétaro, como puede ser a Zacatecas, Guanajuato. Yo creo en la diversidad del suelo y de los climas en el país. El viñedo es el que tiene que ir hablando para hacer vinos peculiares de cada zona. La uva para nosotros es la esencia del vino. Lo que hacemos es llevarla de la mano hasta la bodega, en donde empezamos con despalillados que sean muy leves. Lo metemos al tanque con pura gravedad. Y también hemos buscado nuevas fórmulas como la fermentación en madera también y la fermentación en tanques de concreto. Bodegas Origen es como el hermano menor, un poquito más rebelde de Santa Elena, que puede proponer cosas nuevas. Hemos ido encontrando qué variedades son las que mejor se adaptan. El Nebbiolo que tenemos nosotros es un clon que se adapta muy bien. Nos conocen a todos los que estamos en el centro del país por hacer Malbecs muy buenos. Y en el caso del Merlot, para mí es una variedad que con el tiempo va a ir despuntando cada vez más. Nosotros estamos ubicados en el altiplano potosino. Es un clima bastante seco. El clima seco hace que las enfermedades prácticamente con buenos controles no se desarrollen. En el desarrollo de la uva o de la planta de la vid, en el momento de la brotación, también es un momento que se necesita mucha agua. Aquí hay 5 pozos que están perforados a 400 metros de profundidad. Ahí es donde sacamos el agua, ¿no es cierto? Pues todo sí es riego por goteo. Nosotros tenemos 14 variedades de uva, 3 blancas, y hay 11 variedades de uva tinta. En los vinos que estamos usando todas las variedades. El punto favorable en el altiplano de Zacatecas y particularmente en esta zona es la altitud sobre el nivel del mar. Las condiciones que modifican la altitud sobre el nivel del mar es la disminución de la temperatura. Estas condiciones de temperatura permiten que las variedades en cuestión, las que cultivamos aquí, maduren muy lentamente. Y al madurar muy lentamente conservan las características de cada variedad. Uno de los viñedos más altos del mundo. Los vinos tierra adentro está reflejándose
lo que da el clima y lo que da el suelo y el manejo del viñedo. Es una empresa que fue fundada en 1860, que sigue siendo operada por los descendientes directos del fundador. Es una región calurosa, desértica. Los frutos de la vid, la uva, son sumamente dulces. Es la característica que tiene nuestro Sangre de Cristo, que es un vino tinto dulce. Y donde yo veo a Bodegas Ferriño es siguiendo en el mismo camino, profesionalizando la producción de vinícola y guardando la tradición. Coahuila creo que por su zona tiene muchas áreas donde tiene gran potencial de producir vinos de muy buena calidad, se está demostrando. Tenemos una cantidad de sierras y montañas en estos alrededores que permiten precisamente eso, tener valles específicos que son más frescos, son más calientes, son más solos, más secos, y en eso se encuentran estos suelos que tengan esas vocaciones para maximizar la expresión de calidad de las variedades que aquí se dan. Casa de Madero queremos también continuar con el crecimiento de vinos premium, queremos empezar a expulsionar a mercados de exportación. Estamos rodeados 100% por montañas, eso nos ayuda a tener un clima dentro de otro clima. Esto inicia en el año 2000 con una pequeña hectárea. Ya tenemos 50 hectáreas. Aquí la más delicada y la más difícil de producir es la Pinot Noir, pero debido a la altura y a nuestras noches frescas, se logró adaptar muy bien. Eso indica que estamos en un lugar diferente a otras zonas. Empezamos con algo de Syrah, un poquito de Merlot y al final incursionamos en Cabernet Sauvignon y Pinot Noir. El Pinot Noir se adaptó muy bien al frío de la Sierra de Arteaga. En el frío, las uvas, la vid se protege y hace una cáscara más gruesa. Entonces nos da vinos con mucha extracción, mucho color, mucho cuerpo y expresivos de la zona. Yo creo que Arteaga va a ser la región principal para producir Pinot Noir. Cada uno de los valles de Ensenada también tienen su toque. Y dentro del mismo valle, cada pedazo de tierra tiene una característica diferente, que te da la riqueza y que el esquema de clima, terroir, funciona y ha dado este resultado. Se debe de dejar que la tierra siga su vocación, y su vocación es la agricultura y es la enología. Nos caracteriza aquí a nosotros en el Valle de Guadalupe lo potente con lo que se expresan nuestras uvas. Se han adaptado aquí al clima y a la tierra del valle varietales del mundo como la Cabernet Sauvignon, la Nebbiolo, por ejemplo, la Merlot, la Grenache. Somos el principal proveedor de uvas de vino para la mayor parte de las bodegas del Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe, que su esencia es el paisaje y la agricultura. Arrancamos con el proyecto de Carrodilla con una visión respetuosa del entorno, que a través de la biodinámica, que es una especie de conjunto de prácticas agrícolas, se podía tener un rancho armónico. Santo Tomás hoy en día cuenta con aproximadamente 350 hectáreas plantadas de vid en 3 valles. El Valle de Santo Tomás, el Valle de San Vicente y en la entrada al Valle de Guadalupe, en una población que se llama San Antonio de las Minas. Somos una bodega que ha sido muy innovadora en muchos temas. Pues tratamos de irnos manteniendo a la vanguardia, aprendiendo, capacitando también a nuestro equipo. Estamos enfocando todas nuestras baterías al mercado nacional a tratar de incrementar el consumo de vino mexicano. Nosotros decidimos hace 1 año y medio invertir en la zona industrial, dotarla de las mejores técnicas para hacer un vino de calidad. Es una tierra para dar diferentes variedades de vinos tintos y blancos,
de gran calidad. Monte Xanic nace con la idea de cambiar el mercado y la forma de visualizar el vino mexicano. Las tendencias del vino mexicano son muy favorables. Estamos consumiendo productos con estilos diferentes. Los vinos mexicanos han incrementado sensiblemente su calidad y trayendo un buen número de reconocimientos. La marca colectiva de vino mexicano va a ser una garantía de que es un producto que se sometió a revisiones y que es un producto que tiene una estupenda calidad. Viene a ser un esfuerzo de autorregulación de la industria y un compromiso ante el consumidor. El vino mexicano es una invitación a degustar gran cantidad de estilos, a conocer la capacidad, las diferencias de los terruños. Lo que estamos produciendo son experiencias. Está increíble el video. Tiene muchas cosas que decir, pero habla en general de toda la viticultura mexicana y cómo se desarrolla en cada estado de una manera bien padre, ¿no? Este es un video bien actual, donde ya se marca completamente todas las prioridades vitivinícolas, ¿no? Si bien no nada más producimos uva para producir vino, pues también se utiliza para la destilación, para zumos de fruta, de uva y para pasas, pues el vino cada vez va teniendo más auge y está remontando esta parte de la calidad de la uva para poderse elaborar el vino, ¿no? Para pasas puedes utilizar otras, para jugos otras, ¿no? Que no son tan importantes y que no requieren tanto cuidado. Para el vino requiere lo máximo, ¿no? Requiere agua, requiere sol, requiere viento, requiere temperatura, requiere suelo, requiere todo, lo requiere todo y aquí en México pues se da poquito, pero se da y de muy buena calidad. Muy bien, ya se nos fue la hora. Vamos a ver si no tienen preguntas sobre México. Que si tienen, es el momento de que lo digan ahora. Algo que les haya... Todo good, perfecto. Muy bien, yo sé que les pregunto mucho si tienen dudas, pero luego cuando yo les hago preguntas como que no les cae bien el 20, ¿no? Quiero que se entienda perfectamente esto. Uvas que destacan muchísimo, en este caso en México, pues es más que regiones, son bodegas también, ¿no? Ya no es tanto como en otros países que son pues, monstruos de vitivinicultura, por producción. Nosotros hacemos más calidad que cantidad. Y hay muchas buenas bodegas que están ahí ganando premios, dando buenos vinos de que hablar al mundo y pues generando productos de calidad. Muy bien. Ahora, pues vamos a pasar de México hacia Estados Unidos. Antes de que hablemos de viticultura de Estados Unidos, mejor platiquen ustedes qué conocen sobre allá, de nuestro vecino del norte, de este país tan grande y tan importante a nivel mundial. A ver, unas 3 o 4 participaciones, por favor. ¿Qué conocen sobre Estados Unidos? Ana Cristina. Pues que nos robaron territorio a México. Sí, es correcto. Gran parte del territorio estadounidense era mexicano, ¿no? Nos dejaron como casi a la mitad de lo que solíamos tener. Era bastante. Imaginen si nos hubiéramos quedado con esa porción de tierra, haríamos tanto vino como lo hacen ellos, que son de los principales productores a nivel mundial. Imagínate, Cristina. Sí, eso es algo muy importante, porque era territorio mexicano. Correcto. ¿Qué más? ¿Qué hay de la gastronomía? ¿Qué hay de la cultura? ¿Alguien ha ido para Estados Unidos? ¿Cómo es? ¿Qué costumbres tienen? ¿Qué hay? Ellos son muy de fast food, ¿no? Comida rápida. Correcto.
parte de su desarrollo gastronómico se dio gracias a la comida rápida, ¿no? Que es algo que lo que está válido principalmente y que ha generado pues, controversia en temas gastronómicos porque es muy preferida. Sin embargo, pues ha incrementado problemas de salud seriamente en el país. Hay un gran índice de obesidad y de enfermedades que conllevan todo este tipo de costumbres alimenticias, y es por eso precisamente, ¿no? Que se desarrolló mucho la gastronomía de comida rápida, ¿no? Ellos son de ese tipo de consumo, no tanto como nosotros pues, así como más casero, ellos como de manera muy industrial, rápido, ¿no? Y pues lamentablemente pues no muy nutritivo. Dice Daniela, Tex-Mex es una fusión de gastronomía de Texas y México. Sí, correcto. En general, pues hay mucha población latina en Estados Unidos. En general, pues es un país que se desarrolló mucho gracias a la inmigración, ¿no? Entonces, distintos tipos de razas, de nacionalidades, llegaron acá a Estados Unidos buscando el sueño americano, muchos lo consiguen y se viene una transformación cultural que va a englobar a distintas partes del mundo, ¿no? Europeas, ¿no? Orientales, africanas, por la esclavitud, mucho latino. Entonces, esto que tiene que ver con lo que nos está comentando Daniela, sobre esta fusión de Estados Unidos y México, se denota así a grandes rasgos en esta parte fronteriza, ¿no? Como es en el caso de Texas, donde hay mucha costumbre de ambas partes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la comida. Pero pues también han adaptado distintos platillos de todas las las razas que han llegado para quedarse. Siempre que te vas a mover de un punto a otro, y sobre todo cuando es definitivo, vas a extrañar tus orígenes y entre ellos, pues obviamente los alimentos, ¿no? Entonces, así les ocurrió también en muchos partes de Estados Unidos. Y se desarrollaron pues, platillos que normalmente se costumbran en otros países, pues acá, ¿no? Como mucha comida india, mucha comida china, mucha comida italiana, en general europea, mucha comida, por supuesto, de acá de América Latina. Entonces, pues es una fusión así grandotototota de opciones, y por eso se ha convertido en una de las gastronomías también más valoradas en el mundo, ¿no? Al tener una fusión muy grande de estilos. ¿Ok? ¿Algo más por ahí? ¿Qué más? De Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es un país muy importante. Sí, por ejemplo, la parte de Texas y todo se parece mucho como a México. Es muy, muy parecido. Los latinos son los que son más racistas que los gringos. Por ejemplo, la ropa es muy barata. La comida, pues, no es tan cara y sí se habla mucho el español. Se habla muchísimo el español. De hecho, el inglés como tal, sí se habla, por supuesto, pero no es el único idioma, ¿no? Y sí, correcto, tiene así una fusión grandota y se parece mucho a México, pues prácticamente pues nada más está dividido por una frontera que viene siendo pues muy similar, ¿no? Dice para acá Citlali, país primermundista, potencia mundial, una potencia económica muy fuerte, ¿no? Que lamentablemente pues se ha valido pues de la guerra, ¿no? En distintas partes del mundo es como de su principal ingreso, la guerra, la creación de armas y todo esos conflictos bélicos han dejado mucha derrama económica en el país y por eso se ha convertido en una potencia mundial. Sin embargo, pues no es un país con una gran calidad de vida, por tanta guerra que han tenido muchas personas han tenido que salir
a pelear las guerras del país, pues por supuesto que eso deja estragos serios, ¿no? Siendo que a pesar de que tienen un estatus económico, pues, elevado, ¿no? Al ser una potencia mundial económica, pues no tienen una gran calidad de vida por este tipo de razones, ¿no? Se da mucho cosas extrañas, así como, pues, matanzas y catástrofes así raras, que normalmente no pasan en cualquier lugar tanto, ¿no? Sabemos que hay locos por todas partes, pero allá de un momento a otro, pues entran a las escuelas a matar a los jóvenes y son como cosas horribles, ¿no? Que ha dejado lamentablemente pues estos conflictos de guerra, ¿no? Entonces, pues ha sido como su modus vivendi para poder desarrollar su economía, pero pues también ha tenido que pagar graves estragos por lo mismo. Y pues, como dice también Jocelyn, los que son más racistas a veces ni siquiera son los de ahí tanto, ¿no? Entonces, creo que es importante que saber, ¿no? Que si algún día tenemos que emigrar por alguna oportunidad, porque lamentablemente pues en nuestro país también es complicado, pues no olvidar de dónde venimos y conservar también nuestro origen como tal, ¿no? Nuestra esencia, porque eso es lo que somos. Nosotros nacimos mexicanos, bueno, quiero pensar que también todo el resto de ustedes, que sientan orgullosos a cualquier parte del mundo donde vayan de eso, ¿no? Ya lo vimos que tenemos muchas cosas increíbles, y a donde vayan, pues de no tener esa calidad que también podemos trascender. Y bueno, vamos a ver unas curiosidades de Estados Unidos. Un poquito este globito. ¿Cómo quito este globito? Bueno, a ver. Por acá está. No puedo quitar esto. No tiene una X ni nada. Bueno. Vamos a ver unas curiosidades de Estados Unidos. Quizás hemos visto tantas películas que transcurren en Estados Unidos que conocemos muchas de sus costumbres, como si fueran de nuestro propio país. Prácticamente hemos estado en sus ciudades más importantes y en sus pueblos más típicos. Sin embargo, aquí tienes 20 curiosidades de Estados Unidos que quizás desconocías. 20 curiosidades de Estados Unidos, el país de los sueños y el cine. Uno. Se considera que la ciudad más antigua de los Estados Unidos es San Agustín, fundada en 1565 en Florida. Sin embargo, existió una ciudad anterior, en 1559. Don Tristán de Luna y Arellano fundó en la bahía de Pensácola, también en la Florida, una ciudad a la que llamó Santa María, pero fue destruida por un huracán. 2. La primera universidad de los Estados Unidos fue Harvard. Fue fundada en 1636 y se encuentra en Cambridge, Massachusetts, a tan solo 10 minutos en coche de las afueras de Boston. 3. El 32% del territorio del país es propiedad del gobierno federal. En total posee 650 millones de acres, entre los que está el 84,5% del estado de Nevada o el 69,1% de Alaska. 4. El paseo marítimo más largo del mundo está en Atlantic City. Fue el primero del país y se construyó en 1870 para evitar la cantidad de arena que los que visitaban las playas dejaban en los vestíbulos de los hoteles y en los trenes. 5. El oso pardo es el animal oficial de California. Sin embargo, desde 1922 no se ha visto ninguno en el estado, excepto en los zoológicos. 6. 1 de cada 3 habitantes de este país es obeso. 7. La Estatua de la Libertad es un símbolo de los Estados Unidos asociado a la ciudad de Nueva York, pero realmente está en Nueva Jersey. 8. Todos hemos oído hablar de la ciudad de Salem por el juicio a las brujas. Es menos conocido el episodio ocurrido el 25 de septiembre de 1820, día en que se quiso celebrar un juicio contra los tomates. Sus habitantes creían que eran venenosos. Para demostrar que no era así, Robert Johnson se comió una cesta de tomates frente a numeroso público en el Palacio de Justicia. Como no murió, los jueces decidieron que no era necesario proseguir la causa. 9. El burro de los demócratas se adoptó en 1828 cuando los oponentes llamaron burro a Andrew Jackson, el elefante de los republicanos, en 1874 debido a un dibujo de Thomas Nast, un dibujante satírico. 10.
Si quieres saber cuántos estados tiene Estados Unidos, no tienes más que contar las estrellas de su bandera. 11. Entre los estados de Estados Unidos, el más grande es Alaska, que fue comprada a Rusia en 1867. 12. Hawái es el más reciente de los Estados Unidos. No se unió hasta el año 1959 y además es el único que está formado por islas. 13. La bandera de Estados Unidos, tal como la conocemos, es producto del diseño de un joven de 17 años llamado Robert G. Heft, que en 1959 la presentó como proyecto escolar. 14. La capital de Estados Unidos es la ciudad de Washington. Sin embargo, la urbe más poblada es Nueva York, seguida de Los Ángeles y Chicago. 15. Washington no siempre fue la capital. Se considera que la capital de Estados Unidos, originalmente, fue la capital de Filadelfia, e incluso durante 5 años, entre 1785 y 1790, Nueva York sirvió como la capital de la nueva nación. 16. De los nativos americanos, los estadounidenses adoptaron comidas hoy en día tradicionales como el pavo, la carne de ciervo, el jarabe de arce, el maíz y las calabazas, entre otros. 17. 1 de cada 8 estadounidenses han sido empleados en McDonald's alguna vez en su vida. 18. El Día de Acción de Gracias es una tradición muy arraigada en este país. Se celebra el cuarto jueves de noviembre y su celebración se remonta a 1621, un año después de que los puritanos llegaran a Massachusetts. 19. El 4 de julio, Día de la Fiesta Nacional, es otra de las tradiciones de Estados Unidos y se celebra la independencia. Como es verano, los norteamericanos suelen reunirse para festejarlo en comidas al aire libre, desfiles, conciertos, etc. Y una de las costumbres de Estados Unidos en esa fecha es hacer castillos de fuegos artificiales. 20. Estados Unidos no tiene idioma oficial a nivel federal a pesar de que algunas leyes, como la que recoge los requisitos para naturalizarse estadounidense, de alguna manera refrendan el hecho de que la lengua de los Estados Unidos es el inglés. ¿Te han sorprendido estas curiosidades de Estados Unidos? ¿Se te ocurre alguna otra que te gustaría añadir a futuros vídeos? Muy bien. Déjame ver si queda otro video. Ya no es pura teoría. Sí. Entonces les voy a presentar mejor las diapositivas. Ahora vamos a ver Estados Unidos. Es tremendo, tremendo viticultura. Muy importante. Y les estaba comentando hace un rato lo que nos mencionaba Cristina sobre el territorio, porque precisamente es aquí donde se lleva a cabo, en ese territorio, donde más se elabora vino, en California. Entonces vamos a ver qué destaca. Ahí va cargando, ahí va cargando. Está pesadita. Ok. Ya se trabó. ¿A ustedes ya la ven? Porque yo no. No. No, profe. No, profe. Tampoco está tan pesada como para tardar tanto. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, no, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya quiso. Ahí va, ahí va. Ok, ya la deben de poder ver. Nada más déjenme ajustar el tamaño.
Bueno, creo que ahí está. Sí. Casi no voy a ver el chat, pero bueno. Vamos a ver a Estados Unidos de América. Este es el video que les presenté y cómo se desarrollaron los antecedentes de la vitivinicultura. Dice, el vino en América del Norte surge gracias a las necesidades de un gran de colonias europeos que ya empezaron a llegar, ¿no? Por las inmigraciones. Les faltaba algo que hasta entonces había sido ocupado por un papel muy importante en sus vidas, que era, por supuesto, el vino, que principalmente, pues, eran inmigrantes de Europa, ¿no? Y, pues, ellos siempre habían consumido vino y no iban a dejar de hacerlo por la inmigración. En 1607, en Jamestown, Virginia, se elaboró el primer vino de uva autóctona. Sin embargo, tuvieron que pasar 200 años para conseguir el primer vino realmente bebible. De muchos defectos, pues con una vid que realmente era una vid salvaje. Entonces, pues va siendo con el tiempo con el que se va desarrollando poco a poco la calidad. De las variedades de cepas americanas silvestres no podía obtenerse ningún vino apto para el consumo. Eran muy malos. Y se realizaron innumerables intentos con cepas traídas desde Europa, pero todos ellos fracasaron. ¿Por qué? Porque no se adaptaban a los tipos de suelo. Entonces, ninguna cepa resistió el clima, las enfermedades y los parásitos. Por lo que simplemente no se dio. Para que vean la importancia, no nada más es así de plantar uva y ya. Necesita muchas cosas para elaborarse el vino. A principios del siglo XIX se descubrió un híbrido blanco a partir de Vitis labrusca y Vitis vinifera. No solamente hay uva para elaboración de vino, y parte de ellos son estas vides silvestres, como la labrusca, y se obtuvo un híbrido entre estas dos y se le llamó Alexander. El vino obtenido era bebible, pero tenía aromas agresivos y poco atractivos. Requiere de varias características para poder sobrevivir, ¿no? Que no tienda a vinagrarse. Entonces, poco a poco se fue dando fortaleza al vino y dice, gracias a este y a otros híbridos cultivados, la viticultura se extendió rápidamente. Concord, a partir de Vitis labrusca, era tinto y se empleaba con frecuencia. Uvas a partir de híbridos como la Alexander y la Concord. Concord. Dice, de 1919 a 1933 hay una ley seca, ¿no? Se prohíbe el comercio, el consumo y la creación de bebidas alcohólicas en Estados Unidos. De 1919, eso anótelo, de 1919 a 1933. Espérenme. Las vides que sobrevivieron a la ley seca fueron variedades americanas que eran destinadas más a la producción de zumo, mermeladas y jaleas. Muchos estados tardaron años tras la derogación de la ley seca en reiniciar sus actividades vinícolas. Aparte de que no se tenía este tema, bueno, de la ley seca, pues vino a parar, ¿no? No solamente del vino. O sea, no se consumía cerveza, no se consumía whisky. Entonces, sí se elaboraban, pero pues de manera clandestina, pues las bebidas eran de muy mala calidad, lo que también dio pie a la creación de licores, ¿no?
ya que pues los destilados solían tener muchos defectos y para taparlos pues les agregaban otros ingredientes. En el caso del vino pues era malo, simplemente era malo. Entonces no se podía producir, la fruta que se producía para mermeladas, para pasas, para jaleas, para jugo y nada más, ¿no? Entonces, pasando el tiempo, tardaron en retomar como tal la creación de bebidas y en la década de los 60 inician principalmente vinos generosos, vinos dulces y de mesa, en los 60. Hoy día en Estados Unidos es uno de los países más importantes de la viticultura, ya que le dieron un auge tremendísimo a la elaboración de los vinos y realmente fue algo que se dio muy lento, no fue tanto con propósito, sino que se fueron aprovechando los lugares que eran óptimos para la elaboración de la vid y poco a poco, pues el mundo puso los ojos aquí en las zonas vitícolas de América porque, pues no, siempre la calidad se resumía para vinos de Europa, de Francia, de Italia, de España y algunos otros, ¿no? Pero en Estados Unidos elaborar vino de buena calidad era algo impensable. Fue poco a poco. En la actualidad ocupa el 4º lugar en producción, elaborando 23.3 millones de hectolitros. Sin embargo, ellos consumen 32.6 millones de hectolitros. O sea, que aparte de que consumen mucho vino nacional, tienen que importar. Es el mayor consumidor de vino en cantidad, ¿sale? No confundan este dato con el de Portugal, porque en Portugal es el mayor consumidor de vino per cápita, ¿sale? Acá es todo el país, toda la cantidad que va a consumir el país completo. Obviamente, pues en Estados Unidos son como 325 millones, pues que van a consumir muchísimo más que en los 80 millones que ha de haber en Portugal, ¿no? Por la extensión de territorio y por todo eso. Acá es donde más cantidad de vino se consume y en Portugal es el consumo per cápita. Ojo con esos dos datos, ¿eh? No los vayan a... Dijo que más cantidad de qué, perdón, de vinos qué. Del mundo, es el país que más cantidad de vinos consume en el mundo. Consumen 32.6 millones de hectolitros anualmente. O sea, no hay un país que consuma tanto vino, vamos. En país. Pero no confundir con el tema de per cápita de Portugal. ¿Sí se entiende eso de per cápita, no? ¿Qué quiere decir? El concepto de per cápita. Es el consumo por persona, ¿no? Al año. Lo que consume una sola persona anualmente, ¿sí? ¿Recuerdan cuánto es en Portugal? De una sola persona anualmente. Exactamente, lo que consume una sola persona anualmente. ¿Cuánto era el consumo per cápita en Portugal? Déjalo anoto porque si no se me olvida. 56.4. Muy bien, que estoy afuera. 51.4, ¿no? No me muera. Ajá, perdón, 51.4. Ah. Sí, 50. Llorar. 4. Sí, como nación independiente, pues el país más, pues sí, más, de mayor consumo per cápita. Porque les había comentado que en el Vaticano todavía se bebe más, ¿no? 71.6 más o menos. Pero pues ahí, pues ese no cuenta. Ese es de chocolate. Está muy chiquito y pues, son como que, ¿cuántas personas les gusta que iban en el Vaticano? ¿Entre 800 y 900? No es mucha. Entonces, pues cómo no van a tener un consumo per cápita tan grande. Ya como países, Portugal, el de mayor consumo per cápita, Estados Unidos, el que más cantidad de vino consume como país. Es el mayor consumidor del mundo. Ellos tienen un consumo per cápita
que va de los 10 a los 12 litros. Cada uno bebe menos que en Portugal. Pero como todos beben también, pues se hace mucho. Como son un montón. Se emplea tecnología de punta. Acá ya dejamos la tradición. En los países del Nuevo Mundo se olvida la tradición. Obviamente, pues muchas de estas técnicas son en parte introducidas por la, ¿cómo se llama? Por la emigración de gente que sabía hacer vino en Europa y las traen, ¿no? Pero acá a los países del Nuevo Mundo no les da miedo innovar con tecnología, ¿sí? Innovar con nuevas técnicas para la elaboración de los vinos, lo que también ha hecho que se incremente la calidad, ¿no? Entonces, en el viejo mundo sí se elabora muy tradicionalmente y obviamente son vinos de calidad. Pero acá en los países del Nuevo Mundo, como en el caso de Estados Unidos, pues tiene una gran inversión en los equipos, por supuesto, para la elaboración del vino, lo que también se va a resumir en vinos de muy buena calidad. Por eso es que tuvieron mucho repunte. Emplean tecnología. Son los creadores de los vinos de culto. Estos son vinos muy importantes. Bueno, es algo subjetivo. Les explico más o menos cómo se llevó a cabo. Aquí dice que tiene reconocidos críticos de vinos, como en el caso de Robert Parker. Y les voy a platicar sobre este crítico porque es de los que dieron pie a los vinos de culto. Robert Parker era un americano, es un americano, todavía vive, que pues se fue a Francia a vivir, ahí en Estrasburgo, ahí más o menos por Suiza, bajito de Alemania, pero en Francia, ¿no? En Estrasburgo, y pues estuvo ahí, no tenía nada que ver con los vinos, ¿no? Pero se consumía vino allá y se le hizo la costumbre como tal. No la hizo, realmente no me acuerdo qué se dedicaba, pero no la hizo en lo que trabajaba. Se regresa para Estados Unidos y acá se empieza a hacer artículos en una revista, precisamente en esta revista especializada de Wine Spectator, sobre críticas de vinos, ¿no? Y él lo que empezó a medir en el vino como tal fue la evolución, ¿no? Entonces, él pronosticaba que tal vino, por ejemplo, iba a estar en su mayor auge de expresión a los 2 años, por ejemplo, ¿no? Y era lo que ocurría, ¿no? El vino estaba increíblemente bien equilibrado, bien realizado, evolucionado al momento del pronóstico que él daba, ¿no? Robert Parker. Entonces, pues empezaron a crear este tipo de vinos importantes que son los vinos de culto, con ese tipo de críticas, ¿no? Vamos a hablar de los vinos de culto. Surge en 1992 y comienza a conocerse gracias a Robert Parker. Son vinos muy raros, ideales para coleccionistas, aquellos que no se pueden comprar fácilmente y que obviamente son una producción bastante limitada. La mayoría son la mayoría de California, principalmente del Valle de Napa, y también principalmente hechos a partir de Cabernet Sauvignon. Recuerdan que yo les había dicho que una de los lugares donde la Cabernet Sauvignon es muy franca era California, tanto de México como Estados Unidos. Pues esta es la razón. La uva tiene muy buena expresión en esta área, y tanto pues que se han creado este tipo de vinos de culto, ¿no? Algunos de los ejemplos son como las bodegas Harlan Estate y Bryant Family. Bueno, yo tengo un poco de controversia con respecto a los vinos de culto, no porque yo nunca he probado ninguno, la verdad, nunca he probado un vino de culto en mi vida, pero es un poco, se me hace un poco de trampa, y le voy a explicar por qué. Imaginen, por ejemplo, que una sola persona, está dando pronósticos para que el vino tienda a ser de una calidad, porque así es su gusto y tiene pues también un gusto acertado, ¿no? Entonces, si yo como bodega o como productor de vinos estudio estos vinos que le están gustando a esta persona en lo particular,
pues intento hacer exactamente el vino como al gusto de esta persona, ¿no? Y entonces, por supuesto que me lo va a calificar muy grande, y así es como varias bodegas también a la vez han tenido un gran auge en la plusvalía de sus vinos. Entonces es algo un tanto subjetivo porque te estás basando simplemente en el gusto de una sola persona, ¿no? Que yo, a diferencia, pienso que el hecho de que se prefiera un vino, pues es más de manera colectiva. Y es algo subjetivo porque, pues, de manera colectiva también, pues, se gustan de muchos productos bien feos, ¿no? Como en el caso del Lambrusco, que es muy valorado, que se vende muchísimo, ¿no? Que es barato y que está como al alcance de todo el mundo. Así como está dulce, que la única cualidad que tiene es que está dulce, pues es muy consumido por un colectivo grande, ¿no? Pero más por desinformación, ¿no? Y falta de cultura en la parte del consumo del vino. Porque ya hablando en este caso de vinos de calidad, ¿no? Yo siento, no sé, es una opinión vaga como tal, pero que tú puedes realizar el vino con las características que a esta persona, que a este crítico, le gustan. Y con eso, como es una persona de renombre, que se hizo de renombre por estas mismas razones, pues pues tu vino se va a incrementar completamente su plusvalía, ¿no? Entonces, ese tema de los vinos de culto se me hace un poco una idea gastada, ¿no? Es como no sé si considerarlo una mafia, es que es muy, engloba muchas cosas, ¿no? Porque pues pues sí, en general, pues sí, no dudo que sean hechos con excelente calidad, pero el hecho de que también, de que estos vinos sean de tanto renombre, pues incrementa su costo a precios increíblemente altos, ¿no? Y que aparte, pues no son como para alcance de cualquier persona. Obviamente de que tienen que tener el dinero, e incluso, o sea, ni con dinero tan fácilmente a veces, ¿no? O sea, que son botellas de vino que van seriadas y que ya están vendidas prácticamente antes de salir a la venta como tal, ¿no? Ya están apartadas para ciertos coleccionistas o ciertas personas expertas, ¿no? En la materia. Y se me hace así como, pues, no sé, como que yo no estudié a los vinos como para ese tipo de cosas, ¿no? Yo disfruto de varios tipos, desde el básicos hasta vinos muy buenos, y siento que esta vez es un tanto, es una idea gastada, simplemente. Pero es algo que se adapta también a varios tipos de clientes, ¿no? De consumidores. Un ejemplo, pues, es esta etiqueta Screaming Eagle, ¿no? Un vino de culto creado en el Valle de Napa, en California. Bastante caro, por cierto. Quién sabe como cuánto estará ahorita una botella, pero están tremendamente caras. Ok, muy bien. Ya hablamos de los vinos de culto. Si no se me olvidó mencionar nada, no. Vamos a hablar de la legislación. Si bien no es en los países del Nuevo Mundo, la clasificación de los vinos tal como es en los países de Europa, pues en el caso de Estados Unidos, ellos crearon una clasificación tratando de seguir esta metodología o modelo europea, ¿no? Y dice, en 1983 se crea las American Viticultural Areas, ¿no? Que son áreas vitícolas americanas, o también conocidas como AVAs. AVAs reconocidas de forma oficial y que seguían un modelo francés similar a las AOC o a Apelación d'Origine Contrôlée de Francia. Perdón. Apelación d'Origine Contrôlée de Francia. ¿A qué se refieren las apelaciones d'Origine Contrôlée francesas? Pues a la región de donde se produce, ¿no? Que se utiliza una materia prima en particular y que está delimitada por una región que
va a referir a un vino de calidad, ¿no? Sabemos que mientras más específico sea una etiqueta con respecto al origen sobre el vino, tratamos con un vino de calidad más elevada. Entonces, así es como se llevaron a cabo las ABAs, en este caso, en Estados Unidos, las American Viticultural Areas. Son muchísimas que no les voy a, es decir, no les voy a pedir que se las aprendan, porque son cientos, ¿no? Son cientos de estas, ¿no? Como aquí, como ejemplo, en el caso de Suisun Valley ABA, ¿no? Desde 1982, celebrando sus 25 años. Y acá, por ejemplo, Howell Mountain en Napa Valley es una American Viticultural Areas, ¿no? O sea, está siendo muy específico sobre el lugar donde se produce el vino, ¿no? Porque te está diciendo que proviene de Howell Mountain, ¿sí? ¿Dónde está? Está dentro del Valle de Napa. ¿Dónde está el Valle de Napa? En California. ¿Y dónde está en California? Pues en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es muy específico tratándose, en ese caso, de las American Viticultural Areas, que es lo que buscan, ¿no? Que tratar de referir el origen preciso del vino que se está consumiendo. ¿Sale? Entonces, sí, es un modelo que se adaptó mucho a ese, o que se inspiró principalmente en ese tipo de clasificación europea, ¿no? Acá son las habas. ¿Y qué regula? ¿Qué regula? Entre ellos, el vino deberá contener mínimo 75% de la variedad nombrada, excepto en Oregón, donde el mínimo es de 90. ¿Qué quiere decir esto? Si yo les estoy diciendo que estoy produciendo un Zinfandel del Valle de Napa, por ejemplo, mínimo debe de tener 75% de esta Zinfandel, que en general, si estamos hablando de una sola uva, pues debería ser el 100%, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere con ese tema del porcentaje? Bien, los vinos se pueden ensamblar para obtener características, ¿no? A lo mejor quiero un poco de color de esta uva o de esta añada, por ejemplo, y se los voy agregando y voy teniendo así un vino equilibrado al final, ¿no? Entonces, lo que busca como tal es que las añadas salgan con la uva que tú estás nombrando en la etiqueta como tal. ¿Y cómo esto? Pues con los puntos que está regulando las habas. Si no, no puedes sustentar el haba de donde proviene el vino. ¿Sí? Excepto en Oregón. En Oregón son más estrictos. Allá mínimo debe de haber el 90% de la variedad nombrada. ¿Se entiende? ¿Sí quedó claro? Entonces, profe, cuando diga, por ejemplo, en este caso, como dijo usted, que el 75% solo va a ser el 75% de la uva. De la uva que se menciona en la etiqueta. Ok. ¿Sale? Podrá tener a lo mejor ahí algunos adornos con otras para pues, temas de equilibrio, ¿no? Y que esté como completo el vino. Pero lo que busca el haba es que tú elabores uvas de calidad como para que no tengas que adornarlo, ¿no? Que no tengas que adornar tu vino con otras uvas. Porque estás diciendo que es Zinfandel. Bueno, véndeme una botella de Zinfandel. Entonces sé que como dice, tal vez Napa Valley American Viticultural Area, sé que mínimo tiene 75% de esa uva, ¿no? Del mínimo 75 al 100, por supuesto, ¿no? Que eso es lo que se busca en un vino que es monovarietal, ¿sale? Entonces, en el caso de Oregon, ¿no? Si proviene de una haba de Oregon, híjole, no recuerdo ninguna en este momento, pero que es producida en Oregon y, por ejemplo, que es Pinot Noir, la uva, mínimo sabes que de esa uva hay 90% en ese vino. Porque es la que está sustentando en la etiqueta. Si sería ensamble, pues no le pones una sola uva, ¿no? Si está adornada en general. Entonces lo que se busca, que la uva sea expresiva por sí sola para que no requiera ser adornada con otras. Que no se termine de completar. 2. Al denominar unos viñedos,
el 95% de la uva debe haber sido cultivado en los viñedos que están nombrados, por supuesto. ¿Que te faltó uva para tu producción? Pues no puedes meterle más del 5% de otro viñedo, porque estás mencionando un viñedo, si no, mejor no lo menciones. Esa es estricticidad, ¿existe esa palabra? Son estrictos en la información que te están brindando, ¿no? Porque es la certeza del producto que estás consumiendo. La indicación del año mínimo debe tener 95% de la uva que debe corresponder ese mismo año, ¿vale? No le puedes meter otras añadas. Más del 5% no. Si no, ¿para qué le pones que es de la añada del 2018 si me estás dando 50% 2018, 50% 2019? ¿No? Entonces, mínimo 95% del año correspondiente a la etiqueta. Y denominaciones del estado, ahí tendrá que ser forzosamente todas, la uva debe haber sido producido en el estado que está mencionado en la etiqueta. El 100% de las uvas tienen que ser de ese estado. Si yo digo que es de Washington, 100% uva de Washington. Si yo digo que es de Nueva York, 100% de Nueva York. No vas a estar metiendo uvas de otros lados. Si no, no puedes mencionar la información en la etiqueta. Entonces, es a lo que nos referimos, ¿no? Al hacer las especificaciones de una etiqueta cada vez más detallada, el vino es de mejor calidad, ¿sale? ¿Por qué? Porque sabes que si va a ser una sola uva, que te está dando mínimo 75% de esta uva. Y si es de Oregón, ahí son más estrictos, mínimo debe ser 90%, ¿no? Si es de la añada del 2018, sabes que el 95% de ese mosto obtenido se cosechó en el año del 2018. Y si dice que es el viñedo de Ecatepec, pues el 95% viene de ese viñedo. Bueno, no hay viñedos de Ecatepec en Estados Unidos, pero es para dar un ejemplo. ¿Y qué? Y si te dice que es de Oregón, toda la uva viene de Oregón, ¿no? Del estado mencionado. Nada de que vas a ir a comprar a otros lados para completar el vino. Entonces es certeza al comprador como tal. En ese aspecto, en el último, sí pueden ser entonces distintos viñedos siempre y cuando sean todos del mismo estado. Ah, bueno, pero no podrías mencionar los viñedos, ¿estás de acuerdo, Ryan? Sí, claro, claro. Tendrías que nada más decir que proviene de California, ¿no? O que proviene de Washington. ¿Sale? Sí, en ese caso sí. Pero si vas a nombrar al viñedo, mínimo 95% debe haber sido cultivado en ese viñedo que estás mencionando. Digamos, en ese aspecto, dice que del viñedo debe de ser el 95%. Y si el otro 5% es del mismo estado, ¿en cuál de las dos entraría? En ambas. ¿Puede entrar en las dos sin problemas? Sí. Pon tú que estás en el, no sé, en el viñedo, es Vinery, tal vez Flores, ¿no? Me pido Flores y así se llama mi viñedo. O en el viñedo, no sé, Gustavo Madero, ¿no? Entonces, toda la uva, el 95% mínimo, debe de ser de tu viñedo. Si le metes un poquito más, a lo mejor, tendrá que ser, y le quieres mencionar el estado, tendrá que ser de un viñedo del mismo estado, por supuesto. Porque ahí es toda la uva del estado, ¿eh? No puedes meterle, por ejemplo, aquí, yéndonos acá como a México, ¿no? Que le meto uva de acá de la Ciudad de México y que quiero comprar tantita para completar la producción en el Estado de México, no. Toda debe ser de un solo estado. Si quieres mencionar el estado, por supuesto, ¿no? Y como se sabe que mientras más específico se hace en la etiqueta, el vino es de mejor calidad, pues no van a estar comprando, ¿no? Solamente que sea el vino, pues sea, pues más, ¿cómo se dice? Genérico, ¿no? Mencionas el viñedo, mínimo el 75% de tu viñedo. Así sea tu producción menor, ¿no? Lamentablemente. ¿Qué más? Gracias. De nada. La mención de ABA no es obligatoria, pero la mención State Bold solo es autorizada para los vinos originarios de una ABA.
¿Puede provenir de una haba? Va. ¿Lo quieres mencionar? Bueno, ¿por qué no? ¿Sale? Pero debes de, si quieres, colocar como tal la mención State Bottle en la etiqueta, solamente si proviene de una haba. Si no, no. Debe, por supuesto, tener advertencias sanitarias sobre el peligro del abuso del alcohol y la presencia, por ejemplo, de sulfitos. No siempre, esto no pasa en todos los vinos del mundo, ¿eh? O sea, allá porque si tú, por ejemplo, eres alérgico a los sulfitos, tienes que saber que el vino los tiene, ¿no? Y lo debe especificar en la botella. Normalmente las contraetiquetas. Y en varios países se da, pero no en todos los países es estricto esta mención, por ejemplo. Porque los sulfitos, para personas que son alérgicas a los sulfitos, causan migraña, por ejemplo. Entonces, pues ellos pues, ahí tratan de cuidar un tanto la salud. Y si tú eres alérgico a los sulfitos y quieres consumir vino, tendrás que buscar una opción que no tenga la presencia de sulfitos, por ejemplo. ¿Y qué dice? Denominación reservada, mezcla de vinos de diferentes estados. Ajá, denominación reservada, mezcla de vinos de diferentes estados, sí. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una etiqueta y una contraetiqueta. Déjenme ver si es la misma, del mismo vino. Dice, por ejemplo, en la contraetiqueta, es de la añada, es una etiqueta y acá es otra, ¿no? Dice, creado en la añada de 1999, o sea que mínimo el 95% de esa uva fue de ese año, ¿va? De la Ava Russian River Valley, ¿de acuerdo? Es de Pinot Noir. Si es Pinot Noir, mínimo debe de tener 75% de la variedad. Y como está producido en una haba, puede tener la mención State Bottle. Que quiere decir que el 100% de las uvas provienen de esta haba. Ok, en la otra etiqueta tenemos uno que se llama Marc Cellars, ¿no? Es de la añada del 2002. Si estás mencionando la añada, tienes que darme el 95% de la añada que me estás mencionando. ¿Me estás diciendo que es Syrah? Ok, me tienes que dar mínimo 75% de Syrah porque me estás mencionando que es Syrah. ¿Estás diciendo que es de California? Ah, todas tus uvas tendrán que haber sido producidas en California. Y tiene, por ejemplo, aquí una mención que dice reserve, ¿no? Esta palabra de reserve completamente es algo que carece de, como te dice, carece de legalidad como tal. No es como en el caso de los reservas de España, que mínimo deben de estar 12 meses en una barrica. Acá cualquiera se puede llamar reserve, ¿no? No es algo que denote la calidad como tal. Es como un adorno publicitario. Imagina que elaboras, por ejemplo, aquí vinos en México, ¿no? En Aguascalientes, en la bodega Cuatro Soles. Entonces elaboras ahí, y la mayoría son genéricos, y elaboras uno que es mejorcito que todos, y a ese nada más le pones reserve. Pero no quiere decir que sea de gran calidad necesariamente, sino que de los que yo produzco, pues es el mejorcito. Entonces es mi reserva. Entonces ese, por ejemplo, ese término de reserve, que en otros países tiene un significado legal importante, pues en este caso no, ¿no? Tal vez nada más fue el mejorcito de varios vinos chafas que elaboró, y ya. Por eso le pongo reserve. Pero no denota como tal la calidad. Es más viable que tú veas datos como los de la añada, los de la varietal o del origen de donde proviene, como en el caso de las habas, ¿no?
Ok, ¿preguntas? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a continuar, vamos a ver las regiones vinícolas. Sí anotaron estos datos de las habas, ¿verdad? Porque viene en su examen. No en este, pero en el siguiente sí. Entonces, para que no se les vaya a olvidar. Lo de Oregon. Eso de lo de Oregon es muy importante. Vamos a ver las regiones vinícolas. Pues acá se encuentra el mapa de Estados Unidos. Las partes que se encuentran en verde, como verde bandera, bueno, bandera de México, verde oscurito, son las zonas vinícolas del mundo. De Estados Unidos, perdón. Entonces, pues el país está como tal dentro de la franja del vino. Pues se elabora en todo el país, pero obviamente va a haber estados que destaquen muchísimo más que otros. Siendo la costa oeste la región más importante. Sí se denotan ahí las manchitas, por ejemplo, ahí en California, el lado izquierdo, en Oregon, en Washington. Que no es, esa de Washington no es la capital, ¿eh? Es Washington, D.C. es la capital, que se encuentra del otro lado. Aguas ahí. No se vayan a confundir. Hay dos Washington en Estados Unidos. Washington, D.C. es la capital. En este caso que estamos hablando de Washington, no hablamos de la capital. Está ahí colindante con Canadá. Entonces está la costa oeste, Washington, Oregón y California. Vamos a ver cómo se destaca todo este rollo. Y por supuesto, dice, 45 de los 50 estados producen vino. Los más importantes son California, Washington, Nueva York y Oregón. 3 de ellos en la costa oeste, que es la región más importante vinícola. Zona, ¿no? Zona más bien, zona más importante vinícola. Toda esta que tiene colindancia directamente con el Océano Pacífico. California, Washington, Nueva York y Oregón. Sale. Vamos a hablar entonces de California, ¿no? Que pertenecía a México y a lo que estábamos hablando con Cristina, que nos estaba mencionando sobre que perdimos territorio, pues perdimos esta parte de California y es donde más vino se elabora en todo Estados Unidos. Así como el 90% de los vinos de México se elaboran en Baja California, pues el 90% de los vinos de Estados Unidos se elaboran en California. Es una región muy, muy bendita para la elaboración de los vinos y es por ello en donde tiene gran relevancia para la producción del vino. Dice, la uva llegó a California desde España a través del sur de México por medio de los frailes. Ya lo habíamos visto, ¿no? Que gracias a la religión, poco a poco se fue extendiendo desde acá hacia la parte del Océano Atlántico, para el Golfo de México, y luego llegó acá hacia el centro, y poco a poco hacia el norte, llegando hasta Estados Unidos, ¿no? Que en ese tiempo pues no era Estados Unidos. California ofrece actualmente tanta diversidad como cualquier otra región del mundo, muy diversa para distintos tipos de estilos de vinos y pues distintos tipos de cepa igual, ¿no? Se da la adaptación de muchas uvas de igual forma. Dice, ojo, anotar esa información, si California fuera un país independiente, sería el cuarto mayor productor de vino del mundo. Prácticamente Estados Unidos es el cuarto mayor productor de vino del mundo gracias a California. Porque si California por sí solo fuera un país, él sería el cuarto productor de vino en el mundo.
Siguiente. Representa prácticamente el 90% de la producción del país. Tiene un tipo de clima mediterráneo y continental, con muchas horas sol, lo que quiere decir que se van a elaborar muchos buenos vinos tintos, ¿no? Hay viñedos ya muy bien adaptados y es la zona más avanzada tecnológicamente vinícola, tecnológicamente más avanzada de todo el mundo. Y el territorio tiene casi 3/4 partes del territorio de toda Francia. Entonces es muy relevante California para Estados Unidos en cuestiones vinícolas y de agricultura en general. Muchas horas sol, viñedos bien adaptados, clima mediterráneo y continental. Toda la combinación que le encanta a la vid, ¿no? Para expresarse de buena manera. Las uvas más importantes se encuentran entre ellas la Zinfandel, que es considerada la variedad estadounidense por excelencia para el glosario de las uvas. Varietal por excelencia de Estados Unidos, la Zinfandel. Uva tinta. Es una uva increíble, ¿eh? Es una uva muy, muy hiper potente. Que tiene... ¿Es la Zinfandel, la más importante de ese país? La más importante, sí, porque tiene una expresión como ninguna otra en el mundo, por excelencia. Esa es uva tinta, ¿verdad? Uva tinta, muy tinta, tremendamente tinta. Tiene unas capas que es así, no ves para nada por debajo de ellas, en lo absoluto, con una creación de alcohol bárbara, son siempre bien alcohólicos los Zinfandel. ¿Qué más? Mucha intensidad aromática, por sí sola, sin necesidad de tener paso por barrica, es muy compleja, pero a la vez también tiene potencia para guardarse en barrica bastante tiempo. Entonces, pues estamos hablando de vinos tremendos longevos también, correcto, longevos. Cuando tengan la oportunidad de probar un Zinfandel tinto, está increíble. Nosotros vamos a probar un rosado, también muy utilizado para la elaboración de rosados afrutados. Nosotros vamos a probar una Zinfandel, espesada rosada, ¿no? En rosado. Que tiene tanta coloración que de hecho se elabora como un blanco, pero queda rosadito el vino. Imaginen, mucho pigmento, mucho polifenol, ¿no? Son antocianos. Otra muy importante, la Cabernet Sauvignon. La Cabernet Sauvignon también es emblema de Estados Unidos, pero no tanto como la Zinfandel. Es que en el tema de la Zinfandel, pues es una uva que no se replica en otra parte del mundo, pero probablemente tenga más plantíos de Cabernet Sauvignon. El que sea varietal por excelencia no quiere decir que sea más plantada, ojo, con eso. Sino que es Tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, bueno, yo tenía una pregunta en cuanto a los vinos, por ejemplo, denominación de Gran Cru. Ajá, a ver, ¿qué pasó con esos? Por ejemplo, bueno, se sabe pues que son vinos muy longevos, ¿no? Y que tienen pues bastante tiempo en barrica. Pero mi duda aquí es, o era, bueno, es más bien todavía, que por ejemplo, no sé si llegan a tener algunas características, por ejemplo, en cuanto al sabor que estén a lo mejor un poco como, no sé, a lo mejor por la añada, un poco como a viejo, que sepa el vino. Digo, no lo sé, desconozco esa parte, pero yo siento que a lo mejor tanto tiempo guardar un vino en una barrica o en botella, bueno, porque pasa por las dos, ¿no? Primero en barrica y después en botella. Ah, sí. Y yo siento que, por ejemplo, no sé, a lo mejor puede tener algún defecto aromático o a lo mejor inclusive en la parte de la degustación, que tenga a lo mejor algo así como de, pues no sé, no lo sé, pero
por el tema del tiempo, pues vaya. De No acuerdo. sé si me logro entender. Vamos a hablar de los Grand Cru Denny. Esos son de Francia, por supuesto, ¿no? Vinos de pago en España, ¿no? ¿Qué son? Estamos hablando de vinos que se elaboran en una mini porción de tierra y que esta mini porción de tierra tiene cualidades específicas y repetibles que no se encuentran en ninguna otra parte. Por eso son Grand Cru, ¿no? Y son muy pocos, en general, son muy pocos porque se expresan de una manera máxima, ¿no? Al 1000%. La uva es de excelente calidad y por ello, pues son vinos, por ejemplo, en este caso, como tú estás mencionando, que tienen una oportunidad de ser bastante longevos, ¿no? Y que aparte, pues tienen un paso por barrica, lo que le aporta mayor complejidad y que todavía aguanten también más tiempo. El hecho de que tú guardes un vino no necesariamente quiere decir que no esté listo para consumirse al momento, ¿no? Porque tú dices que también crees que los vinos pueden hacerse viejos, por supuesto que pueden hacerse viejos, y más va a depender de la, ¿cómo se llama? De la guarda que pueda llegar a tener, porque si tú tienes, por ejemplo, un Chateau Latour o un Lafite o Monton Rothschild, el que quieras, ¿no? En malas condiciones lo tienes de pie, como aquí tengo los que les estaba presentando ayer, los tengo de pie, pues estaban acostaditos, pues no van a vivir tanto. ¿Por qué? Porque tienen que tener sus condiciones para la guarda. Entonces, solamente un vino que tiene completamente garantizada la vida son los que tienen la guarda idónea, ¿no? Como debe ser en una cava, con la temperatura controlada, con pocas oscilaciones de temperatura, el menor grado de luz solar que pueda obtener, no tenga ruidos, etcétera, ¿no? Todo este tema. Un porcentaje de humedad también entre el 70-80% más o menos. Entonces, si no lo tiene también eso, no viven tanto, ¿ok? Aunque sean muy resistentes los vinos, aunque sean únicos. Entonces, ojo con esa parte porque el hecho de que nada más, a lo mejor ustedes le quieren vender por ahí una etiqueta de vino que sea un Grand Cru y que no sepas ni siquiera y que te des una añada ya longeva y que no sepas cómo se cuidó, ¿no? Que lo tiene tu tío por ahí en una gaveta o de pie en su escritorio, como en mi caso, pues no. Realmente es muy probable que si ya tiene tantos años, pase lo que tú me cuentas, Denny. ¿Ok? Porque no solamente es eso, ¿no? Lo que tienen los Grand Cru es que se trata de viñedos únicos que tienen características especiales y repetibles, que en una porción de tierra muy pequeña y que de ahí se obtiene la uva para la elaboración de esos vinos. Por eso es que son tan importantes, por eso es que destacan tanto, ¿no? Pero el hecho de que sean longevos no quiere decir que van a sobrevivir por sí solos. Si los dejas al lado de una ventana, no te van a sobrevivir tanto tiempo por el cambio de las temperaturas, porque te va a entrar sol. Digamos que es como la calidad máxima de que puede llegar un vino. Sí, es como una expresión tremenda, ¿no? O sea, porque no vas a encontrar otro igual. No vas a encontrar otro vino que se exprese, otro viñedo que aporte uva que se exprese de esta forma. Por eso al momento de que se catan los vinos, se premian porque pues se van descartando, ¿no? Se siente el equilibrio, se siente, a ver, así como nosotros hemos estado catando vinos, a ver, ¿cómo está el alcohol? ¿Cómo está la tonicidad? ¿Cómo está la acidez? ¿Cómo está? Todo lo catan, ¿no? Y lo que se busca es mucho equilibrio, mucha experiencia, mucha intensidad a la vez, que todo esté conjugado en la misma. Entonces, por ejemplo, lo que estaba comentando de este tipo Robert Parker, ¿no? Que dice, bueno, tal vez este vino, Screaming Eagle, todavía no está, pero en 3 años va a ser un vinazo hiperequilibrado y que va a estar perfectamente en su mayor apogeo. Y así fue como ocurrió, ¿no? Entonces, el de la calidad de un vino es bien subjetivo porque son muchas cosas las que hay detrás, ¿no? Y eso que todavía no hablamos del trabajo que requiere para la obtención, ¿no? Porque ya hemos hablado de los rendimientos, de la cantidad de agua que requiere la planta, de las horas sol, del viento, del tipo de suelo, etcétera, 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 etcétera. Es un conjunto enorme. Entonces, como son distintas características, es por eso que es muy difícil realmente hacer un vino, pues, único, como en este caso de los Grand Cru que mencionas, ¿no? Entonces, aún así, teniendo el mejor vino, con la mejor uva, con el mejor viñedo, con el mejor de todas las características, lo mejor de todo, si tan solo no está bien cuidado,
pues no va a aguantar tanto tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante. Si ustedes van a llegar a comprar por ahí un Gran Cru, que no se la vayan a vender en el tianguis o no sé, por ahí, ¿no? Que ustedes tengan la certeza de que fue cuidado el vino para pagar obviamente todo esa lana que cuesta, porque no son nada baratos, pero sí tienen bastante potencia de guarda porque tienen en general las mejores características de una uva de calidad. ¿Respondí tu pregunta o dije muchas cosas? Las dos cosas, pero sí, todo bien. Bien, Todo bien, porque profe, sí. Muchísimas gracias. es importante. No, sí, es que más que nada, esa era la duda, ¿no? Dije, pues a lo mejor, digo, independientemente, ¿no? Pues es vino, a final de cuentas, ¿no? Pero sí, pues Eso una es sustancia esté importante. mucho tiempo dentro de una barrica, puede adquirir Claro. otro tipo de, pues no sé, de cosas indeseables, ¿no? Se puede pasar también de barrica, que digas, ay, no manches, ¿dónde está la frutalidad? ¿Dónde está la fruta? Si está hecho de fruta, ¿por qué no sabe a fruta? Claro, puede pasar eso, que mencionas. Demasiada barrica, ¿y dónde quedó la uva? ¿No? Tengo sí aromas a chocolate, tengo aromas a especies, tengo aromas de todo de la barrica, pero no siento nada de la Cabernet Sauvignon, o nada de la Merlot, o nada de la X o Y uva que estemos catando, ¿no? O sea, que también se busca, ¿no? Que tenga la expresión como tal, de la uva, del proceso, de la barrica, de la calidad del suelo, de todo lo climatológico, del terroir, que todo se exprese en el vino. Entonces, en general es importante saber la teoría, ¿no? Porque por eso se les está presentando, para que ustedes tengan como tal las bases teóricas para poder interpretar un vino. Pero mucho de ello es con lógica, ¿no? Tienen que recordar que se está tratando de una bebida que evoluciona y que está en constante cambio. Así como ustedes no son las mismas personas que fueron hace 5 o 10 años, los vinos no son los mismos que, por ejemplo, de este 2015, que se llevó a cabo la vendimia, con 12 meses en barrica, que salió a la venta aproximadamente como en el 2017 o 2018, no, el 2017, entre el 2017 y 2018, no es el mismo ese vino del 2018 al día de hoy, que es el 2021. Usen mucho la lógica al momento de que ustedes están interpretando una etiqueta. Que sepan qué quiere decir con las características que les da en la información, ¿no? Que si les está hablando de un uva, ok, ¿cuánta uva tiene de la que está mencionada? ¿Qué porcentaje mínimo? O de la añada, o del estado donde se produce, ¿no? Todo tienen que interpretarlo, por eso es la teoría, porque no puedes ser catador de vinos nada más de estar pruebe y pruebe, que es algo importante también para conocerlos organolépticamente, pero sin teoría no se entienden las cosas. Estoy seguro que ustedes ya no son los mismos y ya no ven los vinos del mismo modo de como los veían antes de iniciar este curso. ¿Sale? Entonces, que yo les pregunte, ¿se puede hacer un cava en México? Pues no, ¿por qué? Porque sabemos que un cava tiene denominación de origen, que ya a lo mejor has probado muchos cavas en México, pero te quedas así como de toin, ¿no? ¿Se podrá en México elaborar? Así, con toda la seguridad ustedes van a contestar, no. ¿Por qué? Porque tiene una denominación de origen y van a aventar un rollote de las denominaciones de origen, porque realmente eso es un rollote que busca conservar la calidad del producto, ¿no? Está cuidando muchas cosas, muchos aspectos, muchas características para que ese vino que tú estás comprando, que normalmente no es tan barato como a diferencia de otros, sepas por qué vale cada peso que estás invirtiendo en el producto. ¿Por qué? Porque tienes la certeza de que es un producto de buena calidad. Entonces, mucha lógica, por favor, aviéntese mucha lógica, lean las etiquetas todito, ¿no? Y si tienen ahí duda, híjole, como, no sé, ¿qué quiere decir que viene de Burdeos? ¿Qué quiere decir que viene del Medoc? ¿Qué quiere decir que está hecho por el método Champenois? ¿Qué quiere decir que es Prosecco? Todo. A lo mejor no se lo van a aprender todito a pesar de que se los estoy, detallando, ¿no? Porque no toda la información la vamos a conservar así como si tuviéramos memoria fotográfica, pero que mínimo si ustedes están viendo, ¿no? Que es un barbaresco italiano, ok, sé que este vino es relevante por algo, ¿no? Ok, ya después si quieres te regresas a la teoría y te vas a dar cuenta de que es del Piamonte, que está hecho con Nebbiolo, que es un vino muy importante, tipo de vino muy importante en Italia y que son de gran relevancia y que por eso valen 1000 baros la botella.
Entonces, que denoten la información por la relevancia que llegue a tener. Y ya me acabé el tiempo. Ya hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Sale? Nos vamos a ver el jueves. Probablemente termine de ver Estados Unidos y nos aventemos, ¿cómo se llama? Un repaso de los temas. Así que ojéenle a toda la información, principalmente del viejo mundo hasta Alemania. Y todas las preguntas que quieran hacer es el jueves para el momento para que las expresen, ¿sale? Todo lo que, si no hay algo que no queda suficientemente claro, pregunten, porque lo más probable es que realicemos el examen el día viernes. Entonces, que estén bien listos, que estén bien acá preparados para su examen, y entonces vamos a tener todo el jueves porque no les voy a hacer también luego yo me mancho, porque luego les estoy dando un repaso así tan grande que hasta luego los confundo, ¿no? Entonces, prefiero que ustedes me digan qué es lo que podría estar repitiendo, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con el otro? Estudien mucho las uvas, ¿no? Mucho las uvas. Hay muchos vinos que no te denotan la uva y es por temas de denominaciones de origen y todo eso. Entonces, que lo reconozcan, ¿sale? Que sepan de qué uva está hecho el champán, el cava, un prosecco, un Franciacorta, todos. Las uvas importantes de las regiones, ¿no? Si quiero un vino de la Borgoña blanco, ¿con qué uva va a ser, no? Si quiero uno tinto, ¿con qué uva va a ser? ¿Qué uvas son importantes en Alemania? ¿Qué uvas son importantes en España por región? Todo eso, ¿sale? Les dije los de Grosario de las uvas. Estudien mucho las uvas. Y ¿tendrán alguna pregunta ahorita? ¡No! Ok. Bueno. No, profe. Sale. De momento no. Muy bien. No, profe. Sí, de cualquier manera, ojenle que se entienda lo que están viendo en la información, porque si no, pues se los van a comer en el examen. Todo good, dice Alejandra, y el día de hoy no peleó Noemí, estuvo bien quietecita. Qué bueno. Muy bien. Que luego se queja mucho usted y no me gusta. Y me da hueva, ¿no? ¿Qué se queja? Tú no lo vas a seguir haciendo. Yo me voy a seguir quejando. Aún así. Pues ni modo. Te portes mal o te portes bien. Ni modo. Saber quién gana. Me va a ver otro cuatri. ¿Cuál es el problema? ¿No va a haber otro? Pues me va a ver en otro cuatri. ¿Cuál es el problema? Ah, pues nada. Yo no tengo ningún problema. Al contrario, todos los que tú quieras pagar, yo sin problema, Noemí. A ver si termina nada más la carrera. Y ya, no pasa de ello. ¿Sale? Ya, vámonos. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves y se portan muy bien. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós, maestro de José. Nos vemos, profe. Adiós, nos vemos. Listo. Adiós, cuídense. Hasta luego. Hasta luego.